Amigos, en este video vamos a resolver un problema con condiciones iniciales utilizando la transformada de Laplace. Aquí lo que tengo es una ecuación diferencial y una condición inicial, que en este caso y evaluado en t igual a 0 es igual a menos 3. Entonces vamos a utilizar la transformada de Laplace para resolver esta ecuación diferencial. Bueno, lo primero que voy a hacer es de que voy a aplicar a ambos miembros la transformada de Laplace, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Y esto me va a quedar. Va a ser la transformada de Laplace de la derivada de y con respecto a t más 4y, y esto es igual a la transformada de Laplace de 1. Bueno, algo que hay que identificar es de que si resolvemos esta ecuación diferencial, vamos a encontrar el valor de y en términos del tiempo. Eso es lo que necesitamos determinar. En el miembro izquierdo, lo que tengo es la transformada de Laplace de una suma de funciones. Entonces podemos aplicar la siguiente propiedad. Si yo tengo la transformada de Laplace de la suma de dos o más funciones, por ejemplo, f de t más g de t, esto va a ser igual a f mayúscula de s más g de s. Y esto lo podemos demostrarlo de una forma sencilla. Vamos a aplicar la definición de la transformada de Laplace. Va a ser la integral desde 0 hasta el infinito y reemplazo la función de interés, que en este caso es la suma de funciones. Va a ser f de t más g de t. Todo esto va a multiplicar al exponencial de menos st diferencial de t. Aquí puedo aplicar la propiedad distributiva y lo que vamos a obtener es la suma de dos integrales, porque esto va a ser equivalente la integral desde 0 hasta el infinito de f de t, la exponencial de menos st diferencial de t, más la integral desde 0 hasta el infinito de g de t, la exponencial de menos st diferencial de t. Y entonces lo que tenemos aquí es la transformada de Laplace para f de t, es decir, f mayúscula de s. Y lo que tenemos aquí es la transformada de Laplace para la función g de t. Entonces se va a sumar g mayúscula de s. Eso es lo que vamos a aplicar en el miembro izquierdo. Y me va a quedar. Va a ser la transformada de Laplace de la derivada de y con respecto a t más la transformada de Laplace de 4y. Y esto va a ser igual a la transformada de Laplace de 1. Pero 1, fíjense bien, yo lo puedo escribirlo como la exponencial de 0 que multiplica a t, porque podemos aplicar esta transformada y eso se vio en un video pasado. Si tenemos la transformada de Laplace de la exponencial de alfa t, tomando en cuenta de que alfa pertenece al conjunto de los números reales, esto va a ser igual a 1 sobre s menos alfa. Pero como alfa es igual a 0, entonces lo único que nos va a quedar va a ser 1 sobre s. Entonces en el miembro derecho lo que me va a quedar va a ser 1 sobre s. Muy bien. Entonces ya aplicamos dos propiedades de la transformada de Laplace. Una de ellas es la suma de funciones, la linealidad, y la otra es la exponencial. Y posiblemente a medida que vayamos resolviendo el ejercicio, nuevamente lo apliquemos. Voy a borrar todo esto. Ahora lo que tenemos aquí es la transformada de Laplace de la primera derivada. En el video pasado se aplicó la definición para encontrar la transformada de Laplace de la primera derivada. También se hizo para la segunda derivada, la tercera derivada, hasta la enésima derivada. Les recomiendo que vean el video. Entonces, si tenemos la transformada de Laplace
de la primera derivada, hay que tomar en cuenta que estamos haciendo la transformada de Laplace para esta función. Es decir, la transformada de Laplace de y que depende de t, porque eso es lo que vamos a obtener. Entonces va a ser y mayúscula evaluado en s. Y si yo tengo la transformada de Laplace de la primera derivada, esto va a ser s que multiplica a y mayúscula evaluado en s menos la condición inicial, que en este caso va a ser y evaluado en 0. Entonces va a ser menos y evaluado en 0. Y ahora tengo la transformada de Laplace de 4y. El 4 lo puedo sacarlo como una constante. Esa es otra propiedad de la transformada de Laplace. Y va a ser más 4. Y tenemos la transformada de Laplace de y. Pero en este caso va a ser y mayúscula evaluado en s. Y esto va a ser igual a 1 sobre s. Ahora el siguiente paso es de que tenemos que despejar y mayúscula de s. Eso es lo que tenemos que despejar. Entonces lo que voy a hacer es sumar ambos miembros más y0 y más y0. Y lo que va a suceder es de que este término se va a cancelar con este término. Y ahora puedo sacar como factor común y de s. Y lo que me va a quedar va a ser s más 4. Y esto multiplica a y mayúscula de s. Y esto va a ser igual a 1 sobre s más y evaluado en 0. Esto ya lo conocemos y vale menos 3. Es la condición inicial. Lo voy a reemplazarlo. Entonces aquí tendría menos 3. Ahora voy a dividir ambos miembros s más 4 para que yo pueda despejar y de s. Y esto me queda. Y de s va a ser igual 1 sobre s menos 3. Y todo esto va a multiplicar a 1 sobre s más 4. Entonces ya tenemos despejado y de s. Pero vamos a simplificar un poco más esta expresión para que se vea más sencillo. Lo que voy a hacer es esta resta de fracciones. Yo tengo 1 sobre s menos 3. Voy a multiplicar a menos 3 por 1. Pero el 1 que voy a proponer va a ser s sobre s. Para que tengamos como denominador común s. Y me va a quedar 1 menos 3s dividido sobre s. Y entonces esto lo puedo escribirlo como, de una forma más simplificada, va a ser 1 menos 3s sobre s que multiplica a s más 4. Si hacemos el producto de fracciones, voy a borrar esto y bueno, pues así nos va a quedar. Entonces quiero que vean que acabamos de transformar un problema en el dominio del tiempo a una expresión algebraica, a un problema mucho más sencillo. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es aplicar la transformada inversa de Laplace. Es decir, si yo quiero encontrar y de t, tengo que aplicar la transformada inversa de Laplace a y de s. Porque lo que acabamos de hacer aquí, en primer lugar, es de que pasamos del dominio de t al dominio de s. Ahora lo tenemos que hacerlo al revés. Tenemos que pasarlo del dominio de s al dominio del tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer para resolver la ecuación diferencial. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Ahora el siguiente paso es utilizar el método de fracciones parciales. Quiero que vean el denominador. Si nos damos cuenta, tenemos el producto de dos binomios. S que multiplica a s más 4. O también sería lo mismo s más 0 que multiplica a s más 4. Es el producto de dos binomios. Entonces lo que puedo hacerlo es escribirlo como una suma de fracciones para cada uno de los factores. Y me va a quedar. Esto lo puedo escribirlo como, voy a proponer como constante k1 sobre s, así, más
K2 dividido a S más 4. Porque ¿qué es lo que va a suceder si lo separamos de esta forma? Porque conocemos esta transformada de Laplace y lo que vimos hace un momento. La transformada de Laplace de la exponencial de alfa t va a ser igual a 1 sobre S menos alfa. Y tiene esta forma, amigos. Quiero que vean que tiene esa forma. Porque S aquí, yo lo puedo escribirlo como S más 0. Es una forma equivalente. Entonces tiene esta forma. Y si aplicamos la transformada inversa, es decir, si yo quiero encontrar y de t, va a ser la transformada inversa de y de s. Y entonces, si lo regresamos al dominio de tiempo, entonces va a ser k1 la exponencial de 0 que multiplica t. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque k1 lo saqué como una constante. Y esto se va a sumar a k2 la exponencial. Y en este caso, alfa es igual a menos 4. Porque menos por menos es más. Entonces va a ser k2 que multiplica la exponencial de menos 4t. Esa sería la solución de y. Pero tenemos que determinar los valores k1 y k2 para que lo podamos expresarlo así. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es hacer la suma de estas dos fracciones y lo vamos a compararlo con esta y me va a quedar. Comúnmente este método se aplica también para resolver integrales por fracciones parciales. Vean, aquí tengo 1 menos 3s sobre s que multiplica a s más 4. Esto me va a quedar, voy a tener como denominador común, va a ser s más 0 que multiplica a s más 4. Ese va a ser el denominador común. Y vamos a aplicar esta fórmula. Si yo tengo a sobre b más c sobre d, va a ser igual a por d más b por c sobre b por d. Lo que se conoce como el método de la carita feliz. Lo podemos aplicarlo para esta suma de fracciones y va a ser k1 que multiplica a s más 4, así, más k2 que multiplica a s más 0. ¿Qué es lo que va a suceder al hacer esto? Porque si ambos miembros de la igualdad yo multiplico s que multiplica a s más 4, lo que va a suceder es de que los denominadores se van a cancelar. O sea, este denominador se cancela con este denominador y lo único que se va a igualar son los numeradores. Entonces voy a eliminar los denominadores y lo que nos queda es esto. Muy bien, ahora el siguiente paso es de que vamos a evaluar ciertos valores de s. Hay que recordar esta propiedad de los números reales. Si yo tengo un número, por ejemplo a, y yo le sumo el negativo de este número, es igual a 0. Por ejemplo, aquí tengo s más 4. ¿Qué valor de s me conviene reemplazar de tal manera que esto valga 0? En este caso me conviene reemplazar a s igual a menos 4. Y lo mismo sucede para s más 0. ¿Qué valor de s me conviene reemplazar de tal manera que hacer la suma me da 0? En este caso s igual a 0. Entonces lo que voy a hacer es de que ambos miembros voy a evaluar por estos dos valores de s. En s igual a menos 4 y s igual a 0. Y vamos a obtener los valores k1 y k2. Vamos a hacerlo para s igual a menos 4. Lo evalúo a ambos miembros. Y esto me va a quedar 1 menos 3 que multiplica a s. Que en este caso vale menos 4. Y esto va a ser igual. Aquí tengo k1 que multiplica a menos 4 más 4. Aquí se reemplaza con menos 4. Menos 4 más 4 va a ser igual a 0. Entonces lo que tengo aquí es 0. Y se va a reemplazar en el siguiente término. Entonces va a ser k2 que multiplica a menos 4 más 0. Y ya podemos determinar el valor de k2. Y me va a quedar, en el miembro izquierdo tengo 1 y menos por menos es igual a más.
3 por 4 es igual a 12. Y esto va a ser igual a menos 4K2. Y esto me queda. 1 más 12 es igual a 13. Y esto es igual a menos 4K2. Voy a dividir ambos miembros sobre menos 4. Tanto en el miembro derecho como en el miembro izquierdo. Y entonces K2 va a ser igual a menos 13 cuartos. Ya tenemos el valor de K2 y lo determinamos de una forma directa. Lo voy a apuntarlo. K2 es igual a menos 13 cuartos. Muy bien. Ahora voy a reemplazar ambos miembros. Es igual a 0. Y me va a quedar. Va a ser 1 menos 3 que multiplica a S, que en este caso vale 0. Y esto va a ser igual a S, que vale 0. Y aquí tendría 4 que multiplica K1. Y aquí va a ser igual a 0. Porque 0 más 0 es igual a 0. Y 0 por K2 es igual a 0. Y entonces menos 3 que multiplica 0. Esto vale 0. Y entonces me va a quedar 1 menos 3 que multiplica a 0. Y esto vale 0. Y es igual a 4K1. Entonces aquí tengo 1 es igual a 4K1. Divido ambos miembros sobre 4. Tanto en el miembro derecho como en el miembro izquierdo. Y entonces K1 es igual a 1/4. Ya lo determinamos. K1 es igual a 1/4. Entonces, como ya determinamos los valores de las constantes, ahora sí podemos aplicar la transformada inversa de Laplace. Entonces y de s lo podemos separarlo como 1/4 que multiplica a 1 sobre s menos 13 cuartos que multiplica a 1 sobre s más 4. Y entonces y de t va a ser igual a la transformada inversa de Laplace para y de s. Y esto va a ser igual a 1/4 la transformada inversa de 1 sobre s menos 13 cuartos la transformada inversa de 1 sobre s más 4. Y eso ya lo vimos hace un momento. Entonces y de t me va a quedar 1/4 y la transformada inversa de 1 sobre s es igual a 1. Entonces nada más lo único que me queda es 1/4. Y esto se va a restar a 13 cuartos y la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s más 4 va a ser la exponencial de menos 4t. Y entonces ya tenemos la solución de la ecuación diferencial. Ahora lo podemos comprobarlo, si eso es verdad. Vamos a comprobarlo. Primero voy a reemplazar la condición inicial para ver si cumple. Y va a ser y evaluado en t igual a 0 va a ser igual a 1/4 menos 13 cuartos que multiplica la exponencial de menos 4 que multiplica a t, que en este caso vale 0, menos 4 multiplicado a 0, esto va a ser igual a 0 y la exponencial de 0 vale 1. Aquí tenemos 1. Y menos 13 cuartos por 1 es igual a menos 13 cuartos. Bueno, tenemos un denominador común que en este caso es 4. Y entonces se resta los numeradores y va a ser 1 menos 13. Y esto equivale a menos 12 sobre 4. Y esto es igual a menos 3. Entonces sí cumple la condición inicial. Ahora tenemos que reemplazarlo en la ecuación diferencial. Necesitamos la primera derivada. Entonces vamos a obtener la primera derivada. Me queda la derivada de y con respecto a t va a ser igual. Aquí tenemos una constante. La derivada de una constante vale 0. Voy a sacar como constante menos 13 cuartos y tengo la derivada con respecto a t de la exponencial de menos 4t. Si aplicamos la regla de la cadena, esta derivada va a ser igual a menos 4 que multiplica la exponencial de menos 4t. Entonces, ¿qué pasa? El menos se cancela con el menos, el 4 se cancela con el 4 y esto va a ser igual a 13 que multiplica la exponencial de 4t. Ahora lo tenemos que reemplazarlo en la ecuación diferencial. Voy a sustituir la primera derivada, que en este caso va a ser 13 que multiplica al exponencial de menos 4t más 4 que multiplica a y.
que va a ser todo esto que tenemos aquí. Va a ser 1/4 menos 13/4 que multiplica la exponencial de menos 4t y esto va a ser igual a 1. Vamos a ver si satisface la ecuación diferencial. Aquí tengo 13 que multiplica la exponencial de menos 4t más, y aplico la propiedad distributiva, 4 que multiplica 1/4, esto va a ser 1. Más por menos es igual a menos, y aquí tengo 4 que multiplica a 13/4. En ese caso el 4 se cancela con el 4 y va a ser 13 que multiplica la exponencial de menos 4t y es igual a 1. Entonces quiero que vean que este término se cancela con este término y lo único que va a quedar es 1. Y entonces de una manera correcta encontramos la solución de la ecuación diferencial. Y va a ser este resultado. Bueno amigos, si este video les ha gustado, regalen un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal porque vamos a seguir resolviendo más problemas de ecuaciones diferenciales aplicando la transformada de Laplace. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.